Lo prometido, vamos a tener el micro previsional aquí, ya está el doctor Sebastián Mastropaolo con nosotros. Seba, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Chao? Muy buenos días. Bueno, nos abstraemos por un ratito del clima mundial, vamos a hablar de temas previsionales y en este caso vamos a hablar del derecho que tienen los convivientes a una pensión por fallecimiento, que se puede dividir en dos. Sí, obviamente la realidad es lo que cuando nosotros hablamos de pensiones, lo primero que tenemos que tratar es de aclarar. Porque hay mucha confusión con respecto a qué tipo de pensiones se pueden obtener. Nosotros tenemos en nuestro sistema argentino, en el sistema previsional, existen pensiones contributivas y no contributivas. Un ejemplo de no contributivas es, por ejemplo, la pensión de madre de 7 hijos, que son pensiones en las cuales se otorgan como un beneficio sobre una situación de vulnerabilidad. Y las pensiones contributivas, que son de las que vamos a hablar ahora, son las que están relacionadas justamente al aporte de un trabajador, al cumplimiento de los requisitos, que son normalmente los casos en los que uno tributa, aporta a los 30 años y ante el suceso, que en este caso es el fallecimiento de esta persona, genera un derecho. ¿A quién? En este caso, como decías vos, puede ser al conviviente, puede ser a una unión convivencial, puede ser una unión civil y puede ser obviamente el más tradicional y clásico, que es el matrimonio. Entonces, en este caso vamos a ir explicando este tipo de beneficios para que quede lo más claro posible. Como decíamos, tenemos dos tipos de pensiones. Tenemos una pensión directa, que es cuando la persona que fallece está en actividad, está trabajando, todavía no obtuvo el beneficio de la jubilación. Y tenemos una pensión derivada, que es justamente cuando la persona que fallece ya había obtenido el beneficio previsional de la jubilación, por lo cual deriva este beneficio y lo genera en una pensión. Aquí lo que tenemos que obviamente aclarar en estos dos tipos de relaciones que existen hoy, cuando hablamos de una relación más formal, donde hay un matrimonio, es mucho más simple de demostrar y mucho más simple de presentar al ANSES, porque normalmente esa información ya consta en ANSES. Pero si fuese el caso, se presenta ante el ANSES, se presenta un acta de matrimonio, se constata ese tipo de información y ya se cumpliría gran parte de los requisitos. Luego tenemos una situación un poco más compleja, no es que sea difícil de probar, pero requiere otro tipo de medios probatorios, que es por ejemplo una convivencia, donde no hay un instrumento formal que pueda clarificar este tipo de relación que mantenía. Entonces se busca cubrir un espacio de tiempo previo al fallecimiento de, en este caso, la persona, y tenemos que demostrar 5 años de convivencia, Chavo. 5 años que pueden llegar a reducirse a 2 en el caso de que haya hijos en común. Bien. Entonces es una de las formas para probar rápidamente que había una unión convivencial y que merece esta derivación de este derecho. Y si no está el hijo, esos 5 años, ¿con qué, por ejemplo, un ejemplo para demostrarlo, cuál podría ser? Mira, hay un montón de elementos probatorios, tenemos instrumentos judiciales, tenemos sentencias judiciales, tenemos documentación que se puede presentar en el ANSES. El ANSES normalmente te requiere alrededor de 6 a 8 medios probatorios, de los cuales va a tomar 3 o 4 que sean los que más carga probatoria pueden generar. En esto vamos a tener, como te dije, todo lo que sean instrumentos públicos es la mejor forma de probar, pero también tengamos en cuenta que se pueden utilizar los documentos, por ejemplo, en el caso de que coincidan los DNI, siempre que también esté cargado esta información de la unión convivencial o este domicilio en común, va a ser mucho más simple para el ANSES probarlo. También vamos a tener, por ejemplo, todo lo que sean dictámenes, todo lo que sean cuestiones instrumentales, pero pueden ser boletas de una obra social, pueden ser servicios públicos, pueden ser tarjetas de crédito que mantengan el mismo domicilio. Son todas cargas probatorias que uno va a presentar al ANSES y en el peor de los casos lo que va a hacer el organismo va a llevar toda esta documental a una mesa que se trabaja y va a generar una opción de una medida ambiental. ¿Qué quiere decir? Que el organismo puede, previa notificación fidedigna, acercarse, tomar información, hasta solicitar testigos de esta unión. Esto es, digamos, la etapa que se requiere del ANSES para que luego el beneficio sea otorgado y se empiece a pagar la pensión. Y vos me vas a preguntar, bueno, pero ¿de cuánto corresponde esta pensión? ¿Cuánto es el monto para poder magnificarlo y cuantificarlo? Bueno,
Si hablamos de una persona en actividad, esto no es un número exacto, pero es una idea, un porcentaje para que la gente lo entienda, la gente que nos está mirando. Se habla de un 70% del haber que está cobrando la persona en actividad. Se hace un cálculo, se hacen los análisis, se hacen obviamente los análisis de los aportes que hacía la persona y de lo que tenía obviamente regularizado en blanco, y a partir de ahí se calcula alrededor de un 70%, que se puede distribuir, Chavo, en esto, en un 50% a la viuda o viudo, y si tuviese hijos menores, pues ese 20%, que sería la composición del 70% total, se va a distribuir en los hijos. Hasta los 18 años. A los 18 años ese porcentaje vuelve a la viuda, vuelve a la persona que estaba en ese vínculo convivencial, o era el esposo o esposa. También hay una situación en la cual, si hay hijos con discapacidad, los acompaña durante toda su vida. Este es un dato importante porque la pensión los acompaña, es un beneficio que los va a acompañar permanentemente. Bien. Decime. No, después vamos a hacer un ida y vuelta de preguntas. Dale, perfecto. Bueno, con respecto a esto, como decía, entonces el ANSES lo que va a hacer es comprobar esta información, va a otorgar el beneficio, y la otra pregunta también es ¿cómo realizo? Hay una opción que es más simple que la otra. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una pensión derivada, el ANSES ya tiene la información, porque era un jubilado del ANSES. Entonces, toda esta documentación ya la tiene prevista y se puede hacer hasta de manera online. Se ingresa con la clave de seguridad social, se ingresa obviamente a la página del ANSES y se puede complementar toda la información de manera muy dinámica. Ya si hablamos de una pensión directa, lo recomendable y lo idóneo es ir al ANSES, solicitar un turno. ¿Por qué? Porque esta persona estaba en actividad, hay que corroborar aportes, hay que ver todos los beneficios que tiene, y a partir de ahí se va a generar la pensión. Demora un tiempo hasta que se corrobora, hasta que se informa todo, y se va a notificar fehacientemente a las personas que han requerido este tipo de información. Bien, rapidito, preguntas y respuestas. Dale. Hola, concejal, me llamo Nora, mi marido falleció hace 2 meses y no estoy cobrando nada. ¿Qué puedo hacer? Bueno, como primera medida, acercarse al ANSES, solicitar un turno, acercarse. Si era jubilado es una cosa, como recién dije, si estaba en actividad, obviamente tiene que hacerlo en el ANSES, pero en ANSES le van a confirmar y le van a reafirmar todo esto que estamos diciendo. Bueno, dice, hola concejal, soy Juana, mi hija y yo cobramos la pensión de mi marido fallecido, pero ella está por cumplir los 18 años. ¿Pierde beneficio o tengo que hacer algún trámite? Bueno, mira, este es el caso en el cual hay un acrecimiento de la pensión de ella. Cuando la hija menor cumpla los 18 años, todo lo que cobraba la hija va a volver a la pensión de la madre, así que eso automáticamente se hace, no necesita hacer ningún tipo de trámite, pues es toda información que ya consta en el ANSES. Bueno, una del potencial trabajo, dice, yo cobro potencial trabajo, ¿no tenemos bono este mes? Mirá, hay una información que está por dar el gobierno, la información oficial todavía no fue dada, se habla de 15.000 pesos de un principio de aguinaldo, donde se van a pagar a 1.300.000, 400.000 personas que cobran el potencial trabajo. Recordemos que hay un reempadronamiento del potencial trabajo vigente hasta el 6 de enero a hacerlo, y cuando sea oficial nosotros lo vamos a dar a conocer también en nuestras redes sociales, que aprovecho, Seba Mastro Paolo en Instagram, y la página web es www.sebamastropaolo.com.ar. Ahí todas las consultas. Muy bien, gracias Seba por venir. Un placer. Nos vemos la semana que viene con Sebastián Mastro Paolo, el micro previsional aquí en Buen Santa Fe.